Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí, en Radio Inter. Muy buenas noches. Suena de fondo, como siempre, en las colinas de Manchuria, ese vals sobre la guerra ruso-japonesa, del que hablamos en algún programa anterior. Hoy vamos a hablar de guerras también, con Pío Moa, pero antes su editorial. Bien, en estos días ha tenido especial relieve la polémica suscitada por el autobús del grupo Hazte Oír, exponiendo la verdad más elemental, que los niños y las niñas tienen órganos genitales diferenciados. Es algo obvio, pero que ha suscitado la reacción de las autoridades, secuestrando el autobús, amenazando con sanciones y acusando de sembrar odio a los que exponen una evidencia que no precisa demostración. El tiro les ha salido un poco por la culata, y esta es una de las acciones recomendables para romper el silenciamiento que unos medios de masas corrompidos intentan imponer a una parte de la sociedad. Bueno, a toda la sociedad lo intentan imponer. Hemos comprobado también la extrema violencia verbal, el odio furibundo de los defensores de la ideología de género. Ya estuvimos en el programa con Fernando Paz hablando de en qué clase de personajes han inventado estas teorías, ¿no? Por lo tanto, no nos extraña que haya dado lugar a estas reacciones verdaderamente agresivas, ¿no? De insultos, amenazas de muerte, etc. La ideología de género pretende que no existen dos sexos de los que depende la reproducción, es decir, el mantenimiento de la vida humana sobre la Tierra. Pretende que las anomalías sexuales se consideren iguales a los órganos y actitudes claramente normales, y que la calidad de varón o mujer dependa exclusivamente del sentimiento o la decisión de cada cual. En mi blog de La Gaceta publiqué el siguiente comentario bajo el título «¿Tienen pene Cifuentes y Carmena?» Pene mental se supone, pero esto es lo decisivo según esta ideología extravagante, ¿no? Decía, por cierto, que en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como si en las casas no trabajaran, no aparecían mujeres con pene. Bueno, decía así el artículo. En Twitter he planteado esta cuestión de si tienen Cifuentes y Carmena pene, juzgando por la furia que han mostrado las dos mandamasas por el autobús de Hazte Oír, el cual exponía una verdad evidente que no necesita demostración, como digo. Según estas personas y muchos otros mandamases, hay niñas con pene y niños con vulva. Absurdo mucho mayor todavía que pretender que Carmena y Cifuentes disfrutan de un cerebro privilegiado. Hoy luego brevemente a un representante de la camarilla LGTB, camarilla, la palabra española de lobby es camarilla, en El gato al agua, que se negaba a debatir y volcaba su sentimentalidad sobre niños o niñas que sufren lo indecible porque la sociedad no les reconoce el derecho a tener vulva o pene respectivamente. Evidentemente existen malformaciones genitales, como existen de cualquier otro órgano, lo que hace sufrir a quienes la padecen. Y existen también varones con acusada psicología femenina y viceversa, lo cual es también una anomalía, pero de siempre ha existido, ¿no? Por lo demás, todos tenemos defectos de un tipo u otro que nos hacen sufrir y que cada cual afronta mejor o peor. Y no pretendemos que la sociedad niegue la evidencia para hacernos sentir más a gusto. Las personas, obviamente, no dejan de ser personas por eso, respetables, más o menos según se comporten o según lo que digan y cómo, porque siempre se está hablando del respeto, cuando ellos no tienen ningún respeto, ¿no? Pero la anomalía o la malformación siguen siendo lo que son, y superar el sufrimiento no puede hacerse sobre la base de negar la realidad evidente y pretender que no existe. Un cojo puede ser tan respetable como un delantero del Real Madrid, pero el cojo nunca podrá sustituir al primero, por mucho que se sienta delantero del Real Madrid. Ni el señor de 70 años volver a los 15, por mucho que se sienta adolescente. Lo anterior es obvio, y quienes pretenden lo contrario siempre han sido tildados de insensatos. Sin duda, Cifuentes, Carmena y demás, con pene o sin pene, son unos insensatos,
lo cual no tendría mayor relieve si no dispusieran al mismo tiempo de poder y tratasen de imponer a la sociedad sus insensateces, utilizando de paso el dinero de los demás, y manipulando a las personas desde la infancia, cuando están más indefensas, frente a sus aspiraciones totalitarias. Estos dos aspectos, la negación de la realidad con argumentos sensibleros y victimistas, y la imposición tiránica de tales sandeces, define lo que en Europa, en el libro Europa, una introducción a su historia, he denominado el pensamiento histérico, que tales estragos ha hecho en el siglo XX. Estas personas no tienen ni idea de lo que es la democracia. Por el contrario, su mentalidad es idéntica a la de los nazis o los stalinistas. No solo exponen sus ideas, a lo que tienen derecho, claro, sino que intentan reprimir las de los demás. Intentan negar a los demás la libertad de expresión y de conciencia, lo cual es añadir una insensatez a otra, y esta 1000 veces más peligrosa y dañina. Pero es que quieren dictar incluso nuestros sentimientos. El asunto ha dejado de ser cosa de risa precisamente por las ambiciones y comportamientos despóticos de esta gente y porque han logrado convertir la ideología de género en una realidad definitoria de la política en España y en la Unión Europea, aunque parece que en USA va habiendo una reacción. No debemos seguir por ahí de ningún modo si no queremos ser llevados a una sociedad de pesadilla o a una especie de manicomio. En una hora con la historia, Fernando Paz ha examinado el historial de los creadores de la ideología de género y recomiendo mucho que la gente escuche ese programa, y porque creo que le ayudará a entender las cosas que están pasando. Dentro de sus siniestras aspiraciones, han inventado el delito de odio o de incitación al odio. Es decir, pretenden modelar a su gusto no ya las ideas, sino los sentimientos de la gente. Algo inédito incluso en la Unión Soviética o en la China de Mao. Y lo hacen precisamente quienes expresan un odio más violento a quienes le llevan la contraria, como se comprueba en las redes sociales, entre otros sitios. Y se comprueba en las actitudes absolutamente tiránicas y antidemocráticas de las autoridades, ¿no? Vamos a llamarles autoridades. Es una manifestación más de histeria, una histeria amenazante para la libertad y la salud social del país. Y es preciso reaccionar. Bien, como decíamos en otra sesión de este programa, la ideología de género es una política de suicidio social. Incluye un feminismo histérico y homosexista, cargado de odio al varón y sobre todo a la maternidad, tan desigualadora, según su igualitarismo maníaco. Por tanto, odia especialmente a la mujer real, a la que quiere sustituir por un constructo mental absurdo. Y odia a la familia. Suele ir acompañado de un ecologismo más o menos demencial. No todo el ecologismo es demencial, pero los hay que lo son y mucho, ¿no? Que juega incluso con la idea de la extinción del ser humano, que lo considera algo así como un cáncer de la naturaleza, ¿no? Negar la normalidad de los hechos biológicos más elementales es ir directamente al camino de la demencia. Todo este aparato mental enloquecido y sus aspiraciones totalitarias la recubre con un manto de sensiblería, victimismo y supuesta libertad que engaña a los incautos y trata de plasmarse en una política, como digo, tiránica y, como digo, totalitaria. El dimorfismo sexual está especialmente acentuado en el ser humano. Los dos sexos son desiguales y complementarios, y la única igualdad posible es la igualdad ante la ley, conquistada hace mucho. Esta ideología totalitaria odia la eterna polaridad de los sexos, como decía Stefan Zweig, y en definitiva odia la vida humana. Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Todos los sábados en Radio Inter, de 9:30 a 10:30 de la noche, una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Recuerde, los sábados de 9:30 a 10:30 de la noche, una hora con la historia, con Pío Moa y Kiko Méndez Monasterio, aquí en Radio Inter. Pues hasta aquí ha llegado el editorial de Pío Moa sobre un tema que es hasta desagradable a veces debatir, ¿no? Yo creo que yo digo siempre, yo lo que no les perdono es tener que hablar de estas cosas, de verdad. O sea, porque es tiempo que quitamos de leer a Chateaubriand, de ver La Venus de Milo, o de hacer lo que vamos a hacer ahora, una interesante exposición que nos ha preparado Pío Moa sobre tema desconocido. El segundo algo menos, el primero algo más. Estoy hablando de la neutralidad española
en las dos guerras mundiales del siglo pasado, las grandísimas guerras. Esas sí que fueron las madres de todas las guerras. Nunca hasta entonces la historia había contemplado esa destrucción tan grande posible solamente por la industrialización de esa manía que tenemos los hombres de matarnos de vez en cuando. España fue neutral en la primera y también fue neutral en la segunda. Don Pi, vamos con la guerra de 1914. Germanófilos, Bien, anglófilos, eso las cabeceras de los periódicos giraban hacia un sitio, hacia otro. Discusiones, pero lo cierto es que no entramos por mucho, no entramos por poco. ¿Cómo nos salvamos de aquel desastre primero? Vamos a ver, efectivamente no entramos por poco, a pesar de que la gran mayoría de la población no quería entrar, ¿no? Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, España vivía en un régimen liberal, como casi todos los países del centro y el oeste de Europa. Era el régimen de la Restauración, así llamado por haber restaurado la monarquía borbónica después de la desastrosa Primera República. Era un régimen que había traído bastante paz y estabilidad y un progreso económico lento, pero acumulativo, y aunque tenía graves problemas políticos y morales después del desastre del 98, o sea, con la derrota ante USA y la pérdida de las últimas posesiones en América y el Pacífico. Del desastre solo habían pasado 16 años, conviene recordarlo. Hay que decir que en el siglo XIX, después de la invasión francesa, ha sido el de mayor decadencia de España, con 3 guerras carlistas, aunque solo una fue realmente importante, ¿no? E innumerables pronunciamientos de unos liberales contra otros y escaso progreso económico, casi estancamiento, ¿no? Aunque se generaron elementos de modernidad también, varias ciudades prosperaron bastante, ¿no? Pero el conjunto del país estaba muy atrasado, ¿no? Las guerras las ganaron los liberales y los golpes militares, como digo, fueron entre los propios liberales, cosa que a veces olvidan. La enseñanza a todos los niveles sufrió un enorme bache. Para España fue un siglo inglés. Así como el XVIII había sido en gran medida un siglo francés, el XIX fue un siglo inglés, pues se trató siempre de imitar los modelos ingleses, pues los embajadores ingleses influían en la política del país y Gibraltar era un centro de agitación y de intrigas. Gibraltar, por otra parte, por sí sola, definía el grado de, no sé cómo llamarle, de abyección al que había llegado la política española, que se mantuviera así, aunque hay que reconocer que entonces Inglaterra era la primera potencia del mundo, no era tan fácil luchar contra ella. Con motivo, por ejemplo, en el siglo XVIII, España sí pudo desarrollar una gran marina, pudo ocasionar derrotas muy serias a los ingleses, en fin, era una gran potencia, pero en el siglo XIX no era nada de eso, después de la invasión francesa. Pues con motivo de la guerra europea hubo división entre germanófilos y aliadófilos. Los aliadófilos, o sea, de Francia e Inglaterra, hicieron campañas de opinión que trataban de meter a España en la contienda. Uno de los más apasionados fue Azaña, que servía literalmente a la propaganda francesa. En 1916, por ejemplo, fue invitado a visitar el frente francés y se deshizo en alabanzas. Una cosa, dice, nuestra estancia en París se inauguró de un modo delicioso. Las afinidades literarias entre España y Francia, como delatoras de su proximidad espiritual, fueron tratadas muy lindamente. Los franceses derivan toda su fortaleza de ánimo de la justicia de su causa. Habla de tesoros de serenidad, obstinación y valor. Un general que dice, el general Gouraud encarnaba el espíritu militar francés. Lo describe así: la figura más guerrera que se puede imaginar. Pero hay en la mirada de sus ojos azules un vislumbre de dolor y en su voz una entonación conmovedora que descubren un gran corazón. Dice, alianza de la aptitud militar con las más suaves cualidades humanas. La aproximación franco-española, dice Azaña, camina con retraso, es decir, que España no acababa de entrar en la guerra como él quería. Y de estas cosas tan bellas y tan sinceras, hace tiempo que debieran haberse dicho. Hacía falta que la conciencia de este pueblo, o sea, de España, llegue a estar en perfecta coincidencia con la conciencia universal. No sabemos qué es la conciencia universal, era la francesa, claro, o la inglesa. Así que era preciso aprovechar aquella gran ocasión. En mayo de 1917, en su discurso Los motivos de la germanofilia, llegó a pedir un alzamiento fusil en mano contra el gobierno neutral. Decía, razonaba así,
¿Podemos nosotros, cuando se ventilan intereses universales, justificar nuestra conducta exhibiendo simplemente apetitos particulares? Decir que no se es aliadófilo ni germanófilo, y sí español a secas o hispanófilo, es no decir nada. Describió el pasado hispano como un imperio donde, según él, no hubo más que mendigos y frailes aliñados de miseria y superstición. Eso era la historia de España en su gran siglo, ¿no? Dice, la neutralidad, dice él, no solo era ilícita moralmente, sino materialmente imposible. Y razonaba así. Disfrutamos de un privilegio tan extraño que, no siendo ajenos a la guerra, ni los pueblos más cultos ni los más salvajes, podremos nosotros flotar en una especie de espacio vacío, sustrayéndonos a las leyes de la mecánica social y política del mundo. No podemos. Podemos, era imposible. Era imposible. En otro programa hablaremos, si quieres, de ese odio a España de dirigentes, iba a decir de izquierda, pero no solo de izquierda, algunos porque contemplan la historia así, pero siempre convencidos de que fuera está la solución, que hay que postrarse bien ante el inglés, ante el francés, ante el americano o ante el soviético en su caso, pero siempre con un desprecio absoluto hacia el pueblo español, hacia su historia y sus posibilidades. Hacia su historia, que era por lo visto un imperio aliñado de miseria y superstición. Así que Azaña decía que era imposible ser neutral, pero bueno, lo fuimos. Casi cada una de las frases estas de Azaña era un disparate, ¿no? Que revelaba también una especie de beatería provinciana hispanófoba, es decir, él no conocía bien Europa, ¿no? Y como no lo conocían casi nadie, de hecho aquella gente que eran de los regeneracionistas, lo digo muchas veces como ejemplo, ni siquiera fue capaz de escribir un libro de viajes un poco interesante sobre Europa, lo suyo era pura beatería, ¿no? Es que los que más conocían en aquella época cercanos al 98, quizá los que más conocieron Europa e Inglaterra, por ejemplo, personas como Ramiro de Maeztu eran precisamente lo contrario, absolutamente hispanófilos aquí, es el término que tampoco le gusta a Azaña. Sí. Y bueno, pues y por supuesto, contra lo que Azaña decía, España pudo permanecer neutral. El imperio español no fue, no tuvo nada que ver con lo que él dice, en realidad fue una de las grandes creaciones de la historia y del espíritu europeo. Las afinidades con Francia habían sido desde el siglo XVIII más bien de supeditación cultural y en parte política a Francia, perdiendo además España su originalidad cultural de los siglos anteriores. Y lo que él llamaba conciencia universal, pues se parecía demasiado a los intereses imperiales de Francia e Inglaterra. O sea, de hecho, Azaña obraba como un agente de propaganda de los aliados. No sabemos si pagado o no. Otro de quien se decía que cobraba de París era Lerroux. Lerroux aseguró en Francia que el rey y el pueblo querían intervenir, naturalmente a favor de los aliados. Pero el pueblo se encargó de desengañarle con abucheos y pedradas en sus comparecencias públicas y su popularidad cayó mucho, ¿no? Cayó en picado, ¿no? Posteriormente afirmaría: España pudo sumarse a los imperios centrales o a sus contrarios. Cualquiera de ambas posiciones hubiese sido preferible a la de una neutralidad que hoy pagamos con trágicas consecuencias. No explicó cuáles eran aquellas trágicas consecuencias, ¿no? Porque le sobraba mucha gente. Porque ¿cuántos millones de muertos estamos hablando en la Primera Guerra Mundial? No sé, decenas de millones. 40, 50 millones, ¿no? Sí, por ahí. Y bueno, eso ya dijimos la otra vez, que en cuanto a las cifras estas hay que tomarlas con mucha precaución, porque cuando se investigan en serio resultan ser menos de lo que sí, bueno, pero bueno, fueron millones. La propaganda comunista todavía no había hecho esos estragos, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, de esos millones de la primera y esos millones de la segunda, España sufrió la trágica guerra civil, que es quizá, me atrevo a decir, pero me corregirá don Pío, la nación europea que menos muertos tuvo en esa primera mitad del siglo XX, en conflicto, porque realmente haber pasado, ¿no?, llegar a 1950 solamente, que es terrible decirlo, pero solamente con esos 250, 280.000 muertos de la guerra civil, pues la verdad es que... Siempre se hablaba de 1 millón de muertos, pero en fin, era un poco más de la cuarta parte, en torno a un tercio, ¿no? Don Pío, estamos con esos aliadófilos y germanófilos de la Primera Guerra Mundial. Más agentes, si los hay, de un lado o de otro. Lerroux creó la idea, que ha tenido mucho éxito después, de que si España no entró en la Guerra Mundial fue por pura impotencia. Y aseguró que la neutralidad traería sobre el país el aislamiento y el desprecio internacional.
Eso de que España no entró en la guerra por impotencia es uno de los tópicos más tontos, más vacuos, ¿no? Pues países mucho más impotentes entraron para su mal, como ya lo veremos luego. Cualquiera que estudie los efectos de aquella guerra en Europa, de los que hemos hablado en la sesión anterior, pues comprenderá la necedad de ese aserto, ¿no? De que fue por impotencia. Pero en España se ignora la historia de Europa y de ahí pues salen 4 tópicos absurdos como el del caínismo español o el guerra civilismo. O sea, España hasta el siglo XIX fue uno de los países internamente más estables y pacíficos de Europa. Hasta el siglo XIX. En el siglo XIX ya todo cambia. Pero bueno, en el siglo XIX hubo guerras civiles, revoluciones, disturbios de todo tipo por toda Europa. O sea que no. Y eso del caínismo es una ridiculez. O sea, cualquiera que conozca la historia de cualquier otro país europeo ve que allí ha pasado lo mismo o más, ¿no? Bien. Pues increíblemente, esa tontería la oímos repetir todavía hoy a muchos. Se lo oye a muchos. Cualquiera que estudie los efectos, en fin, pero en España, digamos que España, si lo comparamos, como usted ha dicho, con el resto de Europa, tuvo un siglo XX bastante afortunado. Digan lo que digan. Vamos a ver otra opinión, un par de opiniones contrarias de Cambó y de Alcalá Zamora. Cambó fue un dirigente, digamos, nacionalista catalán que evolucionó hacia el regionalismo. Catalanismo, sí. Bueno, amable. En fin, hizo unas cuantas burradas, pero en conjunto era mucho más razonable, ¿no?, que la mayoría de los otros, ¿no? Pues, por ejemplo, Alcalá Zamora cuenta, esto es muy importante, cuenta cómo el gobierno de Dato fue un estadista muy importante. Fue el que declaró la neutralidad de España y fue el que derrotó la revolución de 1917 en España, de agosto. Pues declaró la neutralidad, como digo, mientras que Romanones quería entrar en la guerra. Este Romanones se inspiró un artículo, un amigo suyo, titulándolo Neutralidades que matan. O sea, es el retorcimiento de los conceptos. Sí. O sea, lo que mata es la guerra. No, sí. Era la neutralidad lo que mataba, ¿no? Romanones merece un programa también, ¿eh? Sí, bueno, menudo elemento. Sí. Pájaro. Ese artículo le valió gran impopularidad porque todos sabían quién estaba detrás, ¿no? Bueno, Romanones además, parece que Romanones con las guerras solía hacer grandes negocios, como hizo en Marruecos, entonces imagino que vería ahí grandes posibilidades. Claro, no, todo iba junto, ¿no? Según Alcalá Zamora, Romanones estuvo a punto de declarar la guerra en septiembre de 1916, aprovechando las vacaciones parlamentarias para crear un hecho consumado. Ya hemos entrado, así que ya no hay tutía, ¿no? Y Niceto, que ahí se portó muy bien, Alcalá Zamora, le advirtió que su decisión contrariaba los deseos de la población y que sin ventajas para España pondría a prueba la difícil cohesión espiritual y la resistencia económica de España en una guerra ya larga, pero que todavía estaba lejos de su final. Romanones cedió, dice Alcalá Zamora, por esta razón. Puede que en ello influyese un poco mi consejo, pero pensó mucho más la serie de descalabros militares rumanos que tuvieron la eficacia de afirmar la vacilante y amenazada neutralidad española. Asediada desde fuera, los rumanos cometieron el gran error de entrar al lado de Francia e Inglaterra, sufrieron unas graves derrotas, aunque al final no le fue tan mal, pero bueno, digamos fue a un coste elevadísimo, ¿no? Y dice que la neutralidad, asediada desde fuera por la presión intervencionista, Francia e Inglaterra presionaban como todo lo que podían, ¿no?, y mal defendida desde dentro por gentes que no sentían fe y aún repugnaban con violencia tal neutralidad, sostúvose esta de milagro y pudo temerse su ruptura. En fin. Y es curioso de todas maneras porque al principio se dice en el año 14 que muchos pueblos sí quería la guerra, ¿no? Que la quería Alemania, que la hacía Francia. Son varios los dirigentes, sí, y que verdaderamente, oye, es cierto, pues la proclamación de la guerra, sí, en Berlín es casi un júbilo, ¿no? Esperaban que la guerra fuese otra cosa, ¿no? Esperaban que la guerra fuera rápida, pero que en el año 16 y 17, ya después de las grandes tragedias absolutamente inéditas en la historia humana, estos personajes pretendiesen seguir entrando en esa locura. Es que es difícil de entender, a no ser que lo que decías,
don Pío, de una supeditación pues casi jerárquica, ¿no? Sí, con algunas potencias de fuera. Efectivamente, eso es uno de las, digamos, de los vicios peores de la política española y sigue siéndolo. Lo veremos en la próxima sesión. Bueno, pues Cambó escribió con cierto cinismo, dijo, España tenía que ser neutral, evitar los estragos políticos y económicos de la guerra y aprovecharse de ello si era posible. El país, dice, por su situación geográfica, puede muy bien aprovecharse de los periodos en que otros riñen, mientras que fatalmente queda arrinconada cuando los grandes estados viven en paz. Lo que decías de que efectivamente en Francia, Inglaterra y Alemania hubo un gran entusiasmo por la guerra al principio. Esto es real, ¿no? Pero en otros países no lo hubo, en España no lo había ninguno. Bueno, Cambó visitó también el frente francés, del que deja una impresión muy diferente de la de Azaña. Un capitán le explicó, en los periodos de calma se establece cierto contacto entre los soldados alemanes y los franceses en las trincheras de primera línea. Al principio son ruidos, después cantos o música de acordeones y finalmente se pasa a la conversación, especialmente para darse noticias de guerra. El día que recibimos la noticia de que Rumanía entraba en guerra a nuestro lado, ordené que se armara gran algazara en nuestra primera trinchera para hacer rabiar a los alemanes. Estos, sorprendidos por nuestros ruidos, empezaron a asomar la cabeza para preguntar qué pasaba. Los nuestros hicieron lo mismo para explicárselo. Entonces, de pronto, tuve una idea. Ordené que nuestras ametralladoras disparasen sobre la hilera de cabezas humanas que salían de la trinchera. Fue una cosa maravillosa. No quedó ni uno vivo. Dice y explica Cambó, y el capitán que me explicaba sonriente este crimen monstruoso tenía el aspecto de un hombre normal y hasta de un buen hombre. Por otra parte, la dureza de la lucha provocó motines entre las tropas francesas. No era tanta la seguridad y heroísmo que suponía Azaña, ¿no? Y fusilamientos ejemplares. Fusilamientos ejemplares. Sí, es que es el fin de un tipo de ejército, ¿no? Sí. Esos ejércitos ya quedan completamente destruidos porque la capacidad industrial, esas matanzas industriales hacen que verdaderamente primero crecer dentro de las líneas movimientos revolucionarios en los que las masas trabajadoras y las más son utilizadas como auténtica carne de cañón en batallas absolutamente inútiles. Es lo que decíamos, bueno, inútiles, no tenían más remedio, estaban ahí y ninguno conseguía... Por eso, que eran inútiles, claro, porque era echar carne humana a unas líneas que no se movían nunca. Y por otra parte, claro, quedó la impresión que se dijo mucho, y es que la guerra había sido no por la patria, sino por los intereses comerciales de algunos de los grandes potentados. Es una idea que tanto en el fascismo como en el comunismo se explotó mucho. Y no solo en ellos, ¿eh? Hombre, que tenía bastante relación con la realidad, aparte de ese deseo que también había sido cierta parte de propaganda, pero bueno, estaba la colonización de África. En fin, eran muchos los intereses comerciales, económicos, industriales. Estamos entre la gran industrial, ¿no? Una guerra de mercaderes. Sí, evidentemente, digamos, hubo gente que hizo grandes negocios con la guerra. Pero, en fin, el cinismo de Cambó era romo, como suele ser el cinismo. Pero, en el fondo, acertado. A España no se le perdía nada en aquella contienda, esa es la realidad. Y eso era lo que vagamente sentía la gran mayoría de la población. O sea, no es que fuera un análisis, sino que eso no va con nosotros, ¿no? Luchar al lado de Alemania y Austria-Hungría habría desnivelado la guerra, obligando a Francia e Italia a luchar en dos frentes. Pero era una opción muy improbable, porque el ejército español era débil y el país estaba aislado de Alemania. Por tanto, la única posibilidad real consistía en alinearse con Francia e Inglaterra. Pero así como no teníamos ningún contencioso histórico con Alemania o Austria, en cambio sí los teníamos con Inglaterra y Francia. Algunos eran antiguos, como la invasión francesa que arruinó a España y la dividió internamente, mientras Londres maniobraba, nos ayudaba y al mismo tiempo maniobraba para destruir el imperio español, ¿no? Sí, de su manera. Además, Inglaterra mantenía con insolencia a Gibraltar, que la prueba más humillante de la decadencia hispana, ¿no? Más recientemente, con motivo de la guerra con USA en 1898, ya a final del siglo, pocos años antes de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra había saboteado activamente a España para evitar que España pudiese contender con fuerza contra USA, ¿no? Y Francia, que era muy masonizada, había preferido la victoria useña también, claro.
Parece que hubo incluso especulaciones para quedarse unos u otros con Canarias y Baleares. Lo que pasa es que, como cada uno tenía sus intereses, afortunadamente no llegaron allá. USA parece que presionó para que estos países se quedasen con las Canarias, ¿no? Alguno de ellos. En fin, el pueblo sentía que los españoles serían utilizados como carne de cañón en beneficio de intereses completamente ajenos y en gran parte hostiles, y por instinto lo rechazaba. O sea, no había razón real para intervenir, ya digo, excepto los intereses de unos cuantos políticos bastante corruptos en general y de algunos intelectuales hispanófobos. Y bueno, pues contra lo que decían Azaña, Lerroux y otros, no solo fue posible la neutralidad española, sino que además resultó muy beneficiosa. ¿En qué sentido resultó beneficiosa? Porque estimuló enormemente las exportaciones a Francia e Inglaterra. Alemania no podía ser porque no había frontera, ¿no? Y eso benefició enormemente a los aliados. Y hubo además algo curioso que no se suele decir, es el motor de avión español Hispano-Suiza, diseñado por un ingeniero suizo, y que también se fabricó masivamente en Francia y dio superioridad aérea a los aliados. O sea, es muchos lo consideran el gran motor de la época, así como un motor Rolls-Royce, ¿cómo se llama? Rolls-Royce Merlin, fue el gran motor en la Segunda Guerra Mundial de la aviación inglesa, y que les dio superioridad en algunos aspectos, ¿no? Pues entonces fue el avión Hispano-Suiza. España además logró un prestigio internacional por sus actividades humanitarias, intercambios de prisioneros, etc. Y luego pasó una cosa, y es que el político Santiago Alba propuso aprovechar los grandes beneficios para aplicar una política social, mediante impuestos adecuados, pero la idea fue boicoteada por Cambó, debido a sus convicciones liberales. O sea, la idea de que eso, ¿no? Cómo se van a quitar el dinero a los que productivos y a los que tal para dárselo a otra gente, ¿no? Una idea muy errónea, pero sí, una idea que llevó a Europa lo que llevó. En algunos medios liberales, porque el liberalismo hay de todo, ¿no? Yo me considero liberal, pero liberal crítico. Y, en fin, probablemente se perdió entonces con ese, vamos a decir, sabotaje de Cambó a Santiago Alba, se perdió la oportunidad de aplacar las tensiones sociales que terminarían por derrumbar al régimen de la Restauración. Otro efecto indirecto de esta guerra fue la intentona revolucionaria de agosto del 17, que ya mencionamos en la sesión anterior. En parte se inspiró en el éxito de la Revolución rusa de febrero, ¿no? Bien, es decir, porque claro, hubo unos enormes beneficios debido a la venta de todo tipo de cosas a los aliados, pero hubo también una inflación considerable que empeoraba el nivel de vida de los obreros en general, ¿no? De la población. Es decir, que la neutralidad benefició enormemente a España e indirectamente benefició más a los franco-ingleses que a los alemanes o austrohúngaros, bastante más. Y así pasó pues la primera gran guerra, la primera guerra industrial. Desaparecía un mundo, es el que Joseph Roth, que él acababa firmando, Joseph Roth, el gran escritor, que acababa firmando él como lugarteniente del ejército austrohúngaro. Decía que en 1914 había desaparecido un mundo, su mundo, esa Europa donde todavía importaba si alguien vivía o moría. Después de los millones y millones de aquella guerra industrial, pasamos al periodo de entreguerras y casi la antesala de un nuevo, que ya hablamos las concomitancias que tenían una y otra. Así que vamos a hablar ahora. Hubo además, es que la guerra aquella fue seguida de la gripe llamada gripe española, de manera ya inadecuada, porque nació en USA, ¿no? Lo que pasa es que los ejércitos censuraban que se hablara de ella, mientras que en España sí se hablaba de ella, porque era neutral. Entonces le llamaron gripe española, que mató a más gente que la propia guerra. Claro. Bueno, vamos a hacernos una idea de lo que habría ocurrido si España hubiera permanecido neutral. Hay tres ejemplos que son bien claros: Portugal, Italia y Grecia. Portugal se vio arrastrada por su vieja alianza con Inglaterra, la alianza más antigua de Europa, y Portugal era de hecho un estado en gran medida, un estado vasallo, ¿no? de Londres, ¿no? Los portugueses, que no querían entrar en la guerra, pues sirvieron literalmente de carne de cañón a los ingleses. Fueron masacrados, mandaron 2 divisiones y una de ellas desapareció simplemente, ¿no? Y el resultado fueron movimientos violentos monárquicos y republicanos. Estas fueron las consecuencias de haber entrado ahí.
A Italia le fueron prometidos territorios a costa de Austria, en el Adriático y en África, pero solo consiguió parte de los primeros, de los de Austria. El beneficio pareció insignificante para los sacrificios sufridos y la decepción por lo que llamaban la victoria mutilada, pues abonó movimientos revolucionarios, comunistas y finalmente el fascismo. Curiosamente, Howard, que posiblemente estuvo mezclado en el asesinato de Rasputin, y desde luego era un agente entre la Ojrana y el servicio secreto, pues fue de los que financió a Mussolini, porque Mussolini era partidario de entrar en la guerra. Bueno, de entrar en la guerra, ya estaban allí, pero de eso, cuando todavía no estaba seguro aquello. Y a Grecia le fue aún peor. Allí terminó imponiéndose el partido liberal y belicista de Venizelos, que a él le habían prometido los anglofranceses la Tracia oriental, la zona en que está Estambul, aunque en principio no iban a tomar Estambul, y la parte occidental del Asia Menor. Bueno, pues la mayoría de la población y el rey Constantino preferían la neutralidad. Los aliados no solo prometían, sino que intrigaron para derrocar al rey. En 1915 Venizelos quiso participar en la expedición inglesa a Galípoli, que, como se sabe, fue uno de los desastres más sangrientos de los aliados, ¿no? Y que valió a Churchill el mote de carnicero de Galípoli, porque fue su inspirador, ¿no? Pero australianos, eran tropas australianas la que los ingleses utilizaron. Sí, por supuesto, utilizaron sobre todo australianos, ¿no? En 1916, los aliados ya atacaron a Grecia con desembarcos, exigiendo la desmovilización del ejército griego y nuevas elecciones. Venizelos dio un golpe de Estado en 1917, depuso a Constantino y declaró la guerra a Alemania, mientras los aliados bloqueaban al país primero y luego lo invadían para apoyar a Venizelos. Así que Grecia entró en la guerra ya en 1918, casi al final, y la promesa de ocupar grandes porciones de Turquía terminó en lo que ha quedado en la memoria griega como la catástrofe de Asia Menor. Sigue siendo una impresión muy fuerte, ¿no? Que barrió, la catástrofe barrió porque ganaron los turcos y barrió de aquellas zonas una presencia griega de más de 2000 años. Hay una película griega que se titula simplemente 1922 y que es realmente escalofriante sobre aquellos sucesos, de una dureza terrible. Claro que los griegos con los turcos se portaron también con mucha brutalidad, ¿no? Bueno, pues curiosamente Venizelos ha quedado como un gran estadista en la memoria griega. Que son cosas curiosas. Pasa a Churchill también. Pero imaginemos si España hubiera entrado, lo que le podía haber pasado. Las tensiones sociales, se habrían multiplicado. Bueno, pues pasamos ahora a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial también sí. La Segunda Guerra Mundial también. De esta sí se ha hablado más, de esta neutralidad. Sí. ¿Por dónde empezamos, Sofía? Bueno, pues primero hay una comparación. O sea, para entonces el panorama europeo había cambiado enormemente. Lo primero, si te parece, acabar con, es decir, neutralidad que se puede plantear porque la guerra civil ya había terminado. Pero como recuerda Don Piomo en sus libros, y ya está muy detallado, muchos fueron los esfuerzos últimos de los dirigentes del Frente Popular, sobre todo de Negrín, por tratar de alargar en lo posible para meternos en la guerra mundial por la vía de la continuidad de la guerra civil. Afortunadamente ya se había acabado el 1 de abril del 39. Eso es muy importante, ciertamente. Y entonces, ahora sí, al empezar en septiembre de ese mismo año el conflicto, ahora sí había que decidir y había que soportar presiones de unos y otros para entrar, no entrar, beligerante, no beligerante. Bueno, hay que decir que el panorama europeo había cambiado enormemente desde la Primera Guerra Mundial. Habían desaparecido los imperios alemán, austrohúngaro y otomano. Y también el ruso, aunque este lo había recompuesto en gran parte la Unión Soviética. Se habían formado numerosas naciones nuevas, con frecuentes fricciones entre ellas, ¿no? Inglaterra había perdido Irlanda, pero el elemento esencial, bueno, la mayor parte de Irlanda, pero el elemento esencial fue, como habíamos dicho, la formación de la Unión Soviética y de dos nuevas potencias fascistas y numerosos estados más o menos dictatoriales. Y era el juego de rivalidades entre todos ellos. Esto fue lo que desembocó finalmente en la Segunda Guerra Mundial. Y también había cambiado España. El régimen liberal de 1914 había caído con la dictadura de Primo de Rivera y luego, recordarlo siempre, los cuales establecieron un régimen que por convención llamaremos autoritario, para diferenciarlo del totalitarismo nazi y del mucho más acentuado totalitarismo soviético. Totalitarismo implica que un partido
ocupa el Estado y que el Estado ocupa la sociedad. Eso es, yo creo que es lo que caracteriza más y eso ocurrió sobre todo en la Unión Soviética. La sociedad y la vida privada, ¿no? Sí, todo. Entonces se decide el pensamiento. El autoritarismo puede ocupar también grandes aspectos de la sociedad, pero no entra dentro de la vida privada. Sí, no, el autoritarismo, vamos, y más autoritario que estamos sufriendo ahora. Sí. Bueno, como durante la Guerra Civil el bando triunfador había recibido ayuda de Italia y de Alemania, y como ya se había firmado el pacto anti-Comintern contra el comunismo, pues parecía que España tenía por fuerza que aliarse con ellas. Sin embargo, se trataba de una impresión superficial, porque España deseaba buenas relaciones con Inglaterra, ya que esto dominaba el mar, y por el mar llegaban las importaciones, y también deseaba buenas relaciones con USA, porque de USA le había llegado el vital petróleo durante la guerra, el petróleo useño, para los nacionales. Ya en 1938, con motivo de la crisis de Múnich por Checoslovaquia, Franco declaró que sería neutral en caso de guerra europea, lo cual disgustó bastante a Roma y a Berlín. Esta declaración suelen pasarla por alto los estudiosos de la época, pero es crucial porque revela dos cosas. Primero, que Franco mantenía escrupulosamente su independencia política. Y segundo, que estaba evidentemente agradecido a la ayuda alemana, italo-germana, pero que no se supeditaba a ello, ¿no? Y en segundo lugar, temía que una nueva guerra en el occidente europeo traería una devastación como la primera, que solo podía beneficiar a Stalin, claro. Por otra parte, el pacto anti-Comintern quedó en nada cuando Hitler y Stalin pactaron en agosto del 39 para repartirse Polonia y zonas de influencia en el este. Aquello fue un bombazo político, nadie se lo esperaba, ¿no? A Franco le irritó tanto el acuerdo entre nazis y soviéticos como el hecho de que la víctima fuera la católica Polonia. Así que reafirmó su neutralidad y pidió urgentemente que el conflicto no se extendiese. Aquella situación cambió cuando la guerra en el oeste no repitió el estancamiento sangriento de la Primera Guerra Mundial, sino que las armas alemanas lo resolvieron en muy poco tiempo y en 1940 ya, y a un coste en sangre relativamente escaso, ¿no? Se abría entonces en Europa un nuevo orden y a España le convendría participar en él. Sin embargo, había dos factores que aconsejaban prudencia. O sea, uno que fue muy imprudente fue Mussolini, que creyó que ya la cosa se metió con Francia, salió mal y todo le salió mal a continuación, ¿no? Y Grecia. Sí, luego en Grecia. El desastre en Grecia. Sí. Estos factores que aconsejaban prudencia pues eran en primer lugar que Inglaterra, es decir, el poderoso imperio inglés, rechazaba la paz ofrecida por Hitler, por lo que la guerra continuaba. Y en segundo lugar, España debía reconstruirse antes de poder pintar nada en la escena europea. Un país hecho polvo, pues no iba a tener ninguna influencia, ¿no? Hubo unos meses de dudas, quedaron zanjados cuando Franco envió a Serrano Suñer a Berlín para negociar con los alemanes. Y las instrucciones, que se suelen olvidar también muchos historiadores, eran estas: si nos garantizan una guerra corta, entramos; si no es así, esperamos. Pues bien, Serrano Suñer viajó a Berlín el 13 de septiembre de 1940 y la fecha importa mucho, porque para entonces estaba claro que los alemanes no lograban ganar la batalla de Inglaterra, con lo que la guerra ya no podía ser corta. Y el 23 de octubre, Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya. Hitler aseguró que Inglaterra estaba vencida y Franco lo puso en duda, porque él entendía que la estrategia inglesa era resistir hasta que USA viniera en su auxilio, ¿no? Hitler presionó con dureza para que España entrase en guerra. Él era el amo de Europa y no podía contrariársele abiertamente. Sus presiones obligaron a firmar una decisión de beligerancia, un protocolo secreto, pero sin fecha. Esto es lo importante. Por lo demás, Hitler sufrió a continuación otra contrariedad con la Francia de Pétain, que se mostró renuente a colaborar, y un disgusto aún mayor cuando Mussolini invadió Grecia, cosa que no llegó a tiempo de impedir. Trató de impedirlo, pero no llegó a tiempo. Cuando llegó a entrevistarse con Mussolini ya sí. Mussolini decía, el desastre ya estaba hecho y tuvieron que ir los paracaidistas alemanes a solucionarlo. Y la invasión de Grecia volvió a disgustar a Franco. Y Italia se estaba convirtiendo en un fardo y no una ayuda para Alemania. Era un fardo tremendo, ¿no? Eso pide que cuente una de mis anécdotas preferidas de Agustín de Foxá, enviado entonces en Roma, y en el que soportaba las invitaciones permanentes de los alemanes, allí presentes también, para que España participara en la guerra. Presente entonces el conde Chiano y también el cónsul
alemán, que también estaba, no sé si entonces era embajadora, había una mujer con un alto cargo alemana destacada en Roma. Le seguían insistiendo a Agustín de Foxá que entrara y acababa de suceder el desastre en griego. Y delante de Chano y de algunos otros capitostes fascistas le dijo Foxá, pero después de lo de Grecia todavía se atreven ustedes con más aliados, tiene usted un valor inconmensurable. Esa es una de las razones por las que Foxá fue declarado persona non grata. La otra es más graciosa, ya la contaremos otro día. Bueno, ante la imposibilidad de invadir Inglaterra, Hitler pues trató de cortar el estrecho de Gibraltar y de crear una línea defensiva por la costa de Marruecos y Canarias hasta el desierto, ¿no? Porque preveía una intervención de USA, ¿no? Mantener aquello pues como una gran fortaleza, ¿no? Pero Franco daba largas y exigía a cambio de su eventual entrada en guerra unas condiciones que sabía perfectamente que Alemania no podía cumplir. En suministros, en extensión del imperio español a costa del imperio francés, etc. En África. ¿No? Sí, en África. Unos meses después, el 6 de febrero de 1941, Hitler escribió a Franco una carta casi implorante. Rebatía sus argumentos y resaltaba la importancia del tiempo en el curso de la guerra. Franco respondió un mes más tarde, dio largas de nuevo y declaró caducado el acuerdo de Hendaya. Estas cartas, las he publicado en varias ocasiones, pues resumen a la perfección las posturas de Hitler y de Franco y por sí solas ya rebaten la enorme montaña de retórica y de especulaciones tipo Preston, Marquina y muchos más, ¿no? Con las que han querido presentar a Franco como ansioso de entrar en guerra y a Hitler poco dispuesto. O sea, Hitler había salvado nuestra... Hitler estaba realmente deseoso y lo dice así, mi prioridad es que ustedes entren en guerra, lo dice así textualmente, ¿no? Y es verdad que Hitler llegó a maniobrar o plantearse por lo menos la sustitución de Franco por quizá Muñoz Grandes o algún sí, para conseguir ese deseo evidente. Seguro que hubo alguna... En fin, Hitler trataba todo el tiempo pues de presionar, pero se daba cuenta también de que Franco era insustituible, ¿no? Y también pudo haber invadido España, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Pues porque temía crear a su retaguardia, cuando iba a invadir a la Unión Soviética, crear un avispero como el de Napoleón. Tenía ese miedo, sí. En fin, pues esto que lo he explicado, expuesto y reproducido en el libro Años de Hierro y en diversos artículos, que los he puesto estos últimos días en la Gaceta, pues son decisivos, no tienen réplica, ¿no? ¿Qué van a decir estos historiadores, ¿no? Leyéndolos parece que estos historiadores saben lo que querían Franco y Hitler mejor que los propios Franco y Hitler. ¿Sí? Mejor que las cartas de Franco y Hitler. Es que hay una historiografía tan degradada. ¿Sí? Bueno, Hitler quería dejar su retaguardia asegurada por Gibraltar y Marruecos, ya digo, antes de atacar a la Unión Soviética, que era su objetivo estratégico esencial. No lo consiguió, no porque Franco lo boicotease, sino porque para Franco, no lo boicotease deliberadamente, sino porque para Franco lo primero eran los intereses de España, empezando por la reconstrucción. Él comprendía que una guerra larga multiplicaría las víctimas y los destrozos, y aun si Alemania e Italia ganaban, España saldría destrozada y sin influencia en Europa. Quedaría como un peón de Alemania o algo así. Y siempre, a lo largo de su carrera, Franco puso por encima de todos los intereses del país y en la Primera Guerra Mundial, sin duda, habría estado con Dato y no con Romanones. La neutralidad española resultó otra vez mucho más beneficiosa para los aliados que para Alemania e Italia, y esto se debe simplemente a la posición geoestratégica de España. El franquismo dio a Alemania e Italia algunas ventajas tácticas, algunas ayudas menores, pero estratégicamente fueron los anglosajones los grandes beneficiarios, ¿no? Inglaterra estuvo por unos meses tan desesperada que sugirió incluso la devolución de Gibraltar y gastó grandes sumas de dinero en supuestos y vanos sobornos a generales que por lo demás no influían para nada en la política exterior española. Esto, el dinero lo gastó. Otra cosa es que llegara a los generales. Estaba de intermediario Juan March y no se sabe, sigue siendo un misterio. En fin, cuando los anglosajones tuvieron... Alguno yo sé que no, por lo menos no le llegó mucho. Sí. Uno de los que Aranda, que debía haber recibido $2 millones, que era una fortuna enorme. Es que se habían convertido en las primeras fortunas de España con diferencia. Sí, pero no, llevaba una vida normalita, ¿no? Sí.
Pero la verdad es que cuando los anglosajones vieron que ya ganaban, pues pasaron de cierta obsequiosidad hacia Franco, pues a chantajearle y a provocar a España. Por ejemplo, hubo rumores con lo del wolframio, que era un derecho de España como neutral, por supuesto, y Portugal exportó mucho más y no le dijeron nada, ¿no? Pues hubo, por ejemplo, rumores de invasión, de sabotajes, intentos de guerrillas por los servicios secretos suseños, pero la agresión directa quedó descartada ante el temor de provocar una guerra civil que se extendería a una Europa occidental devastada y con grandes fuerzas comunistas, además. Se esperaba también que el pueblo español se rebelase contra un régimen que ellos lo pintaban como una tiranía brutal. Y como el pueblo no les hacía caso, trataron de forzarle, provocando una gran hambruna en España mediante el aislamiento. Esta una medida criminal, realmente criminal, la organizaron entre países democráticos, comunistas y dictaduras diversas. Y volvieron a fracasar, aunque causaron bastante daño. En fin, todo el asunto puede resumirse así. España no entró en la guerra. Y haberlo conseguido en unas circunstancias cambiantes y dificilísimas fue un logro de alcance realmente histórico. Digamos que la Primera Guerra Mundial tuvo menos mérito, porque digamos que los remolinos de la guerra apenas alcanzaban España, ¿no? Estaba un poco marginal, pero en la Segunda Guerra Mundial los submarinos alemanes, las de Gibraltar, el Mediterráneo occidental, todo eso era una cosa. Y la propia consecuencia de la Guerra Civil. La Guerra Civil se había de alguna manera también convertido en un proemio de la guerra, y se habían enfrentado el apoyo soviético, sí, la ayuda en menor medida también alemana, sí, e italiana, o sea que también influye no solamente el mundo geoestratégico del momento, sino las propias tensiones entre las ideologías que estaban repartiéndose el mundo. Y sin embargo, Franco supo resistir a todo eso. Es importante conocer esa faceta de Francisco Franco, que se resiste ante Hitler a entrar en la Segunda Guerra Mundial, igual que se resiste luego ante los americanos a entrar en la Guerra de Vietnam, y prácticamente con la misma clarividencia, la misma clarividencia, es decir, es que además vas a perder, ¿no? O sea, o por lo menos tienes verdaderamente complicado. Hombre, ganar. Franco no sabía si iba a perder o no Hitler. Él quizá prefería que ganara, pero para él lo primero eran otras cosas. Entonces pasaba lo que pasaba, ¿no? En definitiva, España no entró en la guerra, y es un logro histórico del máximo alcance, ¿no? Comparable a la propia victoria en la Guerra Civil. La doble neutralidad española es el aspecto más beneficioso de la historia de España, la historia exterior de España en el siglo XX. Y nos plantea una cuestión esencial. ¿Justifica la declaración de neutralidad una política de principios en política exterior, como en Suiza o Suecia, o debemos considerarla solo como una opción meramente circunstancial, que ocurrió entonces como podía haber no ocurrido? Como sabemos, Franco rompió la neutralidad durante la Guerra Fría, considerando que la lucha contra el comunismo y el Pacto de Varsovia, en una época en que España sería con Inglaterra la base para una contraofensiva en caso de ataque soviético, ¿no? Pero al respecto hay que decir que España rindió a Europa Occidental y a USA en la Guerra Fría mucho más beneficio que el que recibió de ellas. Y hoy yo creo que el próximo programa podíamos dedicarlo a la cuestión de la neutralidad, si España podría recuperar la tradición de neutralidad y hacer de ella un puntal de su política, y si ello es posible en las circunstancias actuales. Pues es interesantísimo, porque vivimos un mundo cada vez más polarizado y que está abiertamente en guerra, ¿no? Una guerra industrial y armada todavía, en algunos sitios sí, al igual que en la Guerra Fría se utilizan conflictos menores como ensayos, pero sí hay una guerra de propaganda, sí hay una guerra económica, y sí estamos contemplando cómo se han alineado los políticos españoles inequívocamente con uno solo polo, en este caso con Bruselas, y que poco a poco se nos van poniendo enfrente otras potencias que quizá no ganamos mucho enfrentándonos a ellas. Es decir, el panorama actual es Bruselas, en el que está realmente Alemania, una parte de Alemania, los dirigentes de Alemania, lo que queda de Francia, y no sabemos lo que pasará en mayo,
y España y poco más, y se está enfrentando Bruselas muy machito contra Moscú, contra Londres y contra Washington. En fin, que la neutralidad sería de luego algo, por lo menos para que hubiese un partido. Es que no hay ninguno. No hay ni un solo partido que contemple un plan B, como si tenía Franco en ese momento. No, y que además vemos como la OTAN y la Unión Europea están creando guerras en el entorno de España, guerras que pueden resultarnos muy desastrosas, que ya han resultado desastrosas, han creado guerras civiles, han creado caos en Libia, en Egipto un golpe militar, en Siria una guerra feroz, en Irak también, etcétera, ¿no? Y todo eso ha dado lugar a una marea de inmigrantes, vamos a llamarles inmigrantes o refugiados, no sé cómo llamarles, que es peligrosa. Bueno, es peligrosa y creo que lo hablábamos hace una semana o 15 días. Es que España, en esa sumisión que algo a mi juicio suicida a las políticas de una Bruselas desnortada, por primera vez en la historia ha llevado carros de combate a la frontera rusa. Es decir, los carros de combate, los Leopard de ejército español, por primera vez en la historia han salido para una misión internacional que es, te lo dicen los propios militares, un poco más que tocarle las narices a Rusia en Letonia, Lituania, y aviones en el Báltico. Y en el Báltico. Eso ya llevaba tiempo y sí participaron en el F-18, la Guerra de Yugoslavia, pero es la primera vez que carros de combate españoles salen. En fin, se nos acaba esta hora, porque solamente es una hora. Y la semana que viene volveremos con estos temas, a ver lo que nos dice don Pío. Este tema luego sería muy interesante, a ver cuál es la percha histórica que utilizaremos. Y hasta entonces, don Pío, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a todos y recuerdo también a nuestros oyentes que este programa necesita financiarse y ser difundido. O sea que les llamo a difundirlo lo máximo por las redes sociales, enlazarlo, etcétera. Pues con ese llamamiento se acaba esta hora con la historia. Les habló Kiko Méndez Monasterio. Hasta pronto. Una hora con la historia, aquí en Radio Inter.